Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. San Juan, el autor de la carta, tiene una palabra para cada miembro de la comunidad: los pequeños, los jóvenes y quienes están ya pasando por la madurez de su vida. Dios es para todos y cada uno debe actualizar la palabra de Dios de acuerdo a su propia vida. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti. Junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que se ha encarnado y ha venido para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día, en el sexto día dentro de la octava de la Navidad. Nos preparamos a celebrar nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, perdón, perdón, perdóname. Ante ti yo pequé, perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra.
al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nuevo nacimiento de tu Hijo unigénito en nuestra carne nos libre de la opresión con que nos dominan la antigua esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de riqueza no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Aclamen al Señor, familias de los pueblos.
Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina, el mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser. La mujer, ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este día, ya en el 6º día del octavario, 6 días del nacimiento de Jesús. Y se nos va presentando pedagógicamente, como sabemos siempre, la Iglesia con la lectura, con la palabra del Señor. Y leemos al evangelista Lucas. Y aquí se nos presenta a una mujer, hija de Fanuel, nos dice. Esta se llama Ana. Ana de por sí, del hebreo, Aná, que quiere decir pobreza. Pero pobreza, queridos hermanos, como en otras oportunidades también ya hemos predicado, hemos anunciado y habíamos dicho, en la teología lo que significa Aná significa pobre. Los Anahuim son los pobres de Yahvé. Pero es eso, upea de soube, nan de plata y pepio dicen, y copuente vive. No, eso va justamente contra la dignidad del hombre. Dios no quiere esa clase de pobreza, porque algunos le tildan, ¿verdad?, a la comunidad, o sea, al grupo humano que nosotros queremos, que la Iglesia quiere, la pobreza, no sé qué cosa, ¿verdad? No, lo que la Iglesia busca es justamente el Anahuim, es decir, el reconocernos que nosotros somos limitados, que nosotros no podemos hacer nada sin Dios, y eso significa la pobreza verdaderamente del corazón, la pobreza verdaderamente de nuestro espíritu ante Dios, ante los hermanos y ante las cosas de la naturaleza y ante nosotros mismos. Reconocernos a nosotros mismos en la cabalidad de quienes somos nosotros. Upeano dice la Aná, pobreza. Y entonces los pobres de Dios, los Anahuim, los que buscan y se interesan en dignificar al hombre. Y por lo tanto, si yo voy a dignificar al hombre, siempre que apuntamos al aspecto de la comunidad, siempre va a ser el bien común,
el bien de la comunidad. El problema y el pecado, entonces, justamente el diabolos, el diablo, decimos nosotros, justamente será aquello que nos divide. Justamente es lo que nos divide. Pero dice la diabolos, ¿verdad? En griego, el que divide. Entonces, atención, queridos hermanos, es importante porque aquí ya el enunciado, ya el nombre de esta mujer ya es un gran mensaje para cada uno de nosotros. Es el cristiano somos nosotros, estamos en este tiempo de la Navidad, de un Cristo que ha nacido, de un Dios que se ha encarnado, de un Dios que ha entrado en nuestra propia historia y que ahora comienza a caminar. Y lo primero que nos va a llamar nos va a llamar a la pobreza, pero nos llama a una pobreza de reconocer quiénes somos nosotros. Él mismo, atención, Dios mismo, siendo Dios, dice la palabra del Señor que pierde su rango de Dios, se abaja, se anonada, se hace nada y dice, vea, hoy qué bellanero, hoy qué bellanero, ove, in carnis, hoy coyuito, carne como nosotros, siendo Dios, renuncia a su condición divina. Así nos dice, queridos hermanos, la carta de Pablo. Bueno, pero todos estos elementos es para que nosotros podamos también asumir otros elementos tan ricos que el Señor nos regala y que nos trae. Es reconocer nuestra limitación, es reconocer nuestra pobreza, pero luego, desde ahí entonces, buscar la dignificación del hombre, de la persona. Y entonces el Evangelio nos vuelve a narrar sobre la purificación del niño. Ya hemos hablado primero de Simeón, quien nos había dicho un discurso tan hermoso que le presenta tan bien, ¿verdad? Y reconoce, aquí están mis ojos, han visto a tu Salvador. Ahora nos encontramos con esta mujer, hija de Fanuel, de la familia de Aser. Por una parte dice, casada en su juventud y que había vivido 7 años con su marido. Desde entonces ya era viuda y tenía 84 años. Es decir, la plenitud de la vida en una espera también gozosa. ¿Esperaba a quién? Y esperaba la manifestación, así como Simeón, de la gloria de Dios, de la dignificación del hombre por la gracia y la presencia de un Dios que entra en nuestra historia. Y por lo tanto pide, clama, se acerca al templo, dice, no se apartaba del templo. Sirve a Dios noche y día con ayunos y oraciones para hacer crecer al niño, para reconocer la presencia del niño, para ver en Jesús su presencia redentora. Queremos, queridos hermanos, reconocer y saber verdaderamente que tenemos que preparar siempre y abrir nuestro corazón. La ñandena yeye preparaino, da yeye sacuamo hoy. Nunca da yeye sacuamo hoy. Esta mujer entonces al mismo tiempo nos está invitando a la familia, porque nosotros estamos viniendo de celebrar esta semana de la familia desde el domingo, la Sagrada Familia. Nos invita entonces a este rol, a esta función importante. La mujer aquí, Aná, la pobreza que reconoce quién es, entonces que es capaz también de preparar el camino para reconocer al Señor. Upeiga tu ñande, ñande mandó amigo, lleva la ñande. Abuela, cuérare. Yo por lo menos si tengo que recordar a mi abuelita, entonces le doy tantas gracias al Señor. Porque a través de sus oraciones, a través de sus ruegos, a través de sus peticiones, pero sobre todo de ese ejemplo de vida, de oración. Eso era entonces lo máximo, queridos hermanos. Lo máximo en el sentido de que fuimos bebiendo desde ese corazón de la iglesia, pero sobre todo de ese corazón de Dios, que se manifestaba en quién. Y en esa persona de oración. Esta abuelita, 84 años. Y mi abuelita más o menos casi todo con esa edad también fallecieron, un poquitito más, ¿verdad? Bueno, pero que me hacen recordar lo mismo que aquí estamos leyendo, para reconocer al Cristo, pero sobre todo después de reconocer ayunos, oraciones, noche y día,
pero también de saber transmitir. Transmitir seguramente que no grandes teologías, pero sin embargo la gran teología de Dios, que es el amor al prójimo, la caridad, la honestidad y todos los otros elementos tan importantes que uno tiene que vivir dentro de la familia, en la formación integral del hombre, la oración, el respeto a los mayores, el respeto a los padres, el respeto a los hermanos, pero sobre todo el respeto a Dios. Y por ahí te digo, cuando se le añade en yepa, esta mujer anciana nos tiene que hacer recordar también nuestro caminar de cada uno de nosotros y en nuestra vida de cristianos cómo tenemos que comprometernos y cómo tenemos que saber escuchar la voz de Dios que se manifiesta a través de nuestros mayores. Y así entonces esta mujer, cuando se encuentra con el niño, hablaba acerca del niño de todos, todo lo que se estaba esperando con respecto a la redención de Jerusalén. La redención entonces hoy de nuestra propia vida. Esta mujer que es capaz de encaminarnos y de decirnos, aquí está la solución. ¿Y quién es? Es nada más y nada menos que Dios encarnado. Jesús que se nos presenta, Jesús que se nos entrega. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestra Iglesia, para que edifique al pueblo en la unidad y dé testimonio de la verdad. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que alimenten la fe y den testimonio de la llegada del Señor. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por las autoridades de nuestro país, para que se comprometan con los más carenciados de nuestra sociedad. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en este tiempo en armonía y con mucha confianza en el Señor. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Dios, Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios,
la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su sueño de eternidad, sus ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz, el burrito, la vaquita, la ovejita, el picaflor y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón. Navidad de flores de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Oración final. Señor Dios, que sales a nuestro encuentro en la participación de la Eucaristía, obra en nuestros corazones su poderosa eficacia, para que al recibirla nos hagamos cada día más dignos del don que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con
A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Seguimos con la Cruzada del Santo Rosario, la cual busca alcanzar su objetivo mediante el rezo diario del Santo Rosario en familia. Procura que los cristianos tengamos conciencia viva de nuestra dignidad y misión salvadora en el mundo. Por eso debemos entregarnos plenamente al amor de Dios y al apostolado mediante nuestro ejemplo, la veneración, lectura y meditación de la palabra de Dios, la enseñanza del catecismo y la participación activa en la celebración de la Santa Misa y en la recepción frecuente de los sacramentos. Ahora compartiremos con ustedes un denario del Santo Rosario. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu descendía sobre él como una paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy el Señor viene a salvarnos como siempre con su palabra. Escuchamos nosotros desde la carta que escribe San Juan a los cristianos, esa primera comunidad, primera carta de San Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Leitmotiv, idea central, de Yara, amen a Dios, no al mundo. Amen a Dios, no al mundo. Hijos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Queridos hermanos, por eso nos dice, amen a Dios y no al mundo. Pero se vea. Cuya yeguaruta ella lleva de todo lo que nos rodea, sino que quiere decir darle prioridad. El amor quiere decir muchas veces amamos el mundo significa cuando vamos simplemente detrás de los bienes materiales, detrás del dinero, detrás de las cosas, detrás de todo aquello que al final de cuentas nos desvían del verdadero camino de nuestra realización. Porque yo como sacerdote, queridos hermanos, les puedo asegurar, tantas veces encontrándose con la profundidad del alma de las personas, cuando vienen arrepentidas después de una verdadera reflexión, se dan cuenta que ir detrás de las cosas del mundo nos hacen perder otras cosas esenciales de nuestra vida. Hay muchos que porque fueron detrás de la plata perdieron a sus hijos, perdieron a su esposa, perdieron a su familia, perdieron todo, perdieron sus amistades. Porque lo único que les interesa es plata, plata, plata. Con la plata, ni yaguando, y entonces esto, queridos hermanos, no puede ser. Todo pensamos que se compra, todo pensamos que se mueve simplemente por la economía, por las cosas materiales. Alguna peñan de yara, y alguno peñan de yara no quiere decir que vamos a vivir en la miseria, y a tiririta voy a vivir al contrario. Todo lo que tenemos y siempre vamos a buscar la dignidad, porque justamente lo que Dios quiere es que seamos felices y que nos realicemos. Pero dijimos todos, no yo, egoísta, sino que sobre todo comunidad. ¿Qué hacemos para vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos pide? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén.